alumbrando tus pasos con el doctor Francisco Infante. Aprenderemos, conoceremos, en familia, sin límites y mucho más. Alumbrando tus pasos. Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos y ministros que nos honran visitando nuestro canal Alumbrando tus Pasos. Había pospuesto la continuidad de los vasos, era por causa de que estábamos un poco ocupados y por eso no le habíamos dado continuidad a las vasijas a las que habíamos inicialmente hablado, sobre las vasijas de honra, y dijimos que íbamos a hablar de todas las vasijas, ya que me lo han venido pidiendo, porque estaba en internet, pero ya lo extrajeron del internet, ya no se encuentran allí. Y hemos decidido grabarlo de nuevo para que lo puedan tener el acceso de poder ir hacia las vasijas. ¿A qué fue lo que trató de decir Pablo cuando dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20-21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estuvimos hablando referente a uno de los vasos y pues quedamos en que íbamos a darle continuidad a los vasos siguientes, ¿verdad que sí? En vista de eso, pues, como le dije antes, no habíamos podido porque se habían presentado una serie de cosas, pero ciertamente, pues, hoy vamos a hablar de el vaso de misericordia. El vaso de misericordia nace a nivel cultural en un tiempo bastante hermoso, pero también es una parte muy decisiva donde el vaso tiene que entender su propósito. Les estuve hablando que la simbología de los vasos es muy referencial o usado con frecuencia en lo que tiene que ver sobre todo en el Brit Hadashah o en el Nuevo Pacto. Pablo hace referencia a esto y ciertamente implica Pablo en muchas de las cosas que debemos ser como esos vasos, ciertamente vasos frágiles, vasos que no deben tener mayor sentido de sí mismos. Estuvimos hablando que el vaso ciertamente es de barro y que eso tiene implicación a niveles teológicos cuando Dios implica y dice que formó al hombre del barro, afín a mí, y lo tomé del barro, vallicer, que es formar, vallicer, formar, y afín a mí, lo tomé del barro, o lo tomé del polvo, lo formó del barro y hizo al hombre, indicando así que el hombre es eso, barro, y que inicialmente el hombre fue creado del barro, el cuerpo, la forma corporal, y luego insufló el aliento de vida en su nariz, y hay alma viviente. Obstante a eso, nos enseña también el apóstol Pablo, dice, con todo llevamos de estos tesoros en vasos de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Pero tenemos este tesoro en vasos de arcilla para que sean evidente que este poder abrumador viene de Yahweh y no de nosotros. Es el apegado hacia la parte hebraica en el texto hebraico. El apóstol Pablo dice, podría sentir orgullo pensando pensando en eso, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré en mis debilidades. Cuando Pablo se refiere a eso, está hablando de que él es un vaso de barro.
Por esta causa dijo, pero me dijo, bástate de mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Pablo está hablando de que no hay que tener un concepto mayor de sí mismo, sino que simplemente entender que somos vasijas de barro, vasijas de arcilla. Cuando usted define eso, usted, wow, se asombra, porque el apóstol Pablo también le hizo referencia. Yo en el primer video, pues, les hice saber eso. Me es menester recordarlo. Que sepa cada uno de vosotros su vaso poseer en santificación y honor. No hay pasión y concupiscencia, como tal también la gente que no lo hace, la gente que no conoce a Dios. El vaso es lo que toma relevancia. También dice en 2 de Timoteo 2:20, en una casa rica no hay solo vasijas de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son tratadas con mucho cuidado y las otras no. Pablo vuelve a tomar referencia aquí, y si usted se da cuenta, exactamente Pablo habla de la vasija de barro, que una se ve de oro y otra se ven de plata, y unas de palo, una de madera, pero a las vasijas de arcilla, de barro, a esas las tienen en poco. Qué cosa bien extraña, que justamente que la vasija que toman en poco es la que Dios escoge para avergonzar a los sabios. La vasija de barro. Indicando así que nosotros mismos tenemos muchas veces un concepto de nosotros que no entendemos. Por eso no nos gusta aceptar el propósito o el llamado que Dios tiene para con nosotros. Y ese es ahí donde está la dificultad, que nos creemos como que más, y eso creyéndonos más es cuando menos Dios nos va a usar. Que usted esté haciendo algo o que usted esté moviendo gente no significa que Dios lo está usando. Y yo quiero que sepa eso. ¿Por qué? Porque Dios usa los vasos de arcilla, los vasos de barro. Yo quiero decirle algo que me parece bien extraño, que nosotros no entendamos eso. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, extrañamente se encuentran los mismos elementos en la Tierra. En la tabla periódica, en lo que tiene que ver con los elementos encontrados en la Tierra, son los mismos elementos que encontramos en nuestro cuerpo, indicando así que nosotros venimos del barro. Eso nos hace saber a nosotros que por más que queramos aludir, queramos omitir el hecho de que venimos de allí, imposible, no podemos, porque la misma ciencia corrobora que fuimos hechos del barro. No importa cuánto querramos brillar, no importa cuánta hermosura queremos imputarle a nuestro cuerpo y de qué manera nos vistamos. En mi país dice que aunque te vistas de seda, mona te quedas. Ese es uno de los proverbios que tienen en mi país. Eso significa que uno debe entender de quién es uno y punto. Y ya. Es más, le voy a decir algo que a usted le va a quedar sorprendido. Sí se encuentran pequeñas porciones de plata, también lo he dicho antes en otro video, pequeñas porciones de plata y de oro, pero usted sabía que son tan pequeñas que todavía la plata es en mayor porción que el oro, ¿sí? Y el oro lo encuentras en las heces. Cuando el hombre defeca, ahí es que logran ver las pequeñas partículas de oro que son diminutas. Eso es para que nosotros entendamos que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos. Entonces, yo creo que eso es lo que trata de decirnos el Eterno a nosotros, y que entendamos que, como le dije antes, no quiero redundar, solo quiero dejar sentada la idea de que somos vasos de arcillas, y que esa condición es la que debemos entender para que nosotros podamos llegar o llevar a cabo el propósito del Eterno en nuestras vidas. Y ese es el propósito de este mensaje. Y por esta causa, Pablo dice en Romanos 9, 23 y 24, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de gentiles. Está hablando de lo que tiene que ver del llamamiento que Jesús hizo para todo aquel que crea
pues se convierte en un vaso o uno que es un portador de un mensaje. Usted me dirá, pero ¿cuál es la relevancia en todo esto? Vamos a ir al fondo cultural para entender un poco más a través de la cultura qué es lo que Pablo en realidad quiso decirnos aquí. Usted sabía que hay una fiesta que se llama la fiesta de Shevat. La fiesta del Shevat son unas fiestas judías, ciertamente, que se celebran por los meses de febrero y marzo se celebran. De hecho, ya pasaron. Y para el próximo año del 2020 se celebrarán el 9 y 10 de febrero. Se van a celebrar para el próximo año. Esta fiesta de Shevat es que en el 11º mes, le llaman 11º mes en el calendario hebraico, mes de Tirri, se llama Shevat. Estas fiestas son muy peculiares, es algo que no es normal, es algo hermoso. Aquí se practica también Tu Bisbat. Es un mes de muchas lluvias, un mes de grandes lluvias. Por eso es que está entre ambos meses, porque no es ni febrero ni marzo. Es a mitad, ¿sí? Porque entre ambos, ahí es donde se canaliza este mes de Shevat. Y justamente en ese mes son muchas lluvias y debe terminar. Cuando ya las lluvias terminan, que ya no hay lluvias, entonces aparece Tu Bisbá, que son 9 palabras, pero en las letras, en la numerología, en la gematría hebraica, que las letras tienen número, completan el número 15. Por eso es el mes 15 o el día 15 de Tu Bisbá. Tu Bisbá, que es la fiesta de los árboles, donde aunque no es nacional, sino se celebra dentro de sus casas por la fiesta de los frutos, porque están celebrando en lo que dice en Deuteronomio 8:8. Cuando se lee en una tierra de trigo y de cebadas, viñas, árboles de higos, granada, una tierra de aceite de oliva y miel. Ahí más que todo se basa la fiesta de Shevat o de Tu Bisbá, para que el día 15 se celebra justamente algo rico, porque ya la fiesta, ya las lluvias terminaron, y como ya las lluvias terminaron, entonces ese mes, a esa fecha, se celebra en las casas hebraicas, en todo Yehudí, todo judío en sus casas. Como le dije, no es nacional, solo se celebran dentro de las familias que agarran los frutos de los árboles judíos, que no están unidos ni mezclados con nada, no hay injerto, es algo de la tierra, de la propia tierra que ellos han sembrado sin tener que pasar por productos químicos, y entonces los llevan a la mesa de sus casas y ellos en familia comparten, ellos están celebrando Tu Bisbá, dando paso. También se le llama Rosh Hashanah, que cabeza de año, pero no año nuevo, sino el año nuevo de los árboles, cuando comienza su año nuevo. Por eso se le conoce también como Rosh Hashanah. Y allí es algo hermoso, comer los frutos, se dan gracias por cada fruto, se da adoración y se alaba, y entre ellos Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam borei pri ha-gefen. Dice: bendito eres tú, Rey del universo, quien ha creado el fruto de la viña. Esta es una de las primeras oraciones que se dice allí en Tu Bisbá. Una de las cosas que me llama también mucho la atención y bello, que usted dirá, pero ¿qué se parece esto a de la vasija? Le estoy hablando que esta es una de las que se practica, pero entre ellos también, recuerde bien que les dije que era el fin de las lluvias y es el mes de Shevat. Entonces, en el mes de Shevat, también cuando las lluvias están terminando, no solamente se practica el año nuevo de los árboles, sino que también se practica las vasijas, o lo que se le llaman la fiesta de las lluvias, al final de las lluvias. ¿Y qué era esto? Era sencillo
que ellos agarraban y agarraban las vasijas, sí, que eran vasos de honra, y los tomaban y los agarraban y los llenaban de agua. Los llenaban de agua porque como ya las lluvias antes habían terminado y venía el verano, entonces eso significaba que iba a haber mucha sed porque había escasez de agua. Entonces estas vasijas se llenaban justamente con esa necesidad, pensando en el necesitado, en el sediento, pensando en aquel peregrino que caminaría, aquel advenedizo que andaría por los caminos y sediento de agua, teniendo una sed, esa carencia de agua en una tierra árida y lejana como esa. Indicando así, pues, que ese era un acto de misericordia. Ojo, eso era misericordia, eso era mostrar la misericordia del Eterno, alargar un tiempo de misericordia. Por eso ellos tomaban, agarraban las vasijas, que eran los vasos de honra, que es los que habíamos hablado en el primer video, y los tomaban esos vasos de honra para que hicieran como vasos de misericordia, para que sirvieran como vasos de misericordia. Por eso él dice, no podré tomar de un vaso, o no podré tomar el barro y transformarlo y hacer un vaso de él, un vaso nuevo, porque del mismo vaso entonces tomaban esta fase y ahora de vaso de honra pasa a ser vaso de misericordia, con la finalidad de mostrar el alargamiento de tardo para la ira y pronto en misericordia. Hablaba de la misericordia del Eterno, por haber acabado la lluvia, y él extendía el agua para que los sedientos pudieran saciarse. Aquellas personas que caminaban o iban entre los caminos, entre los valles. Abraham hizo esto. De esta fiesta habla Macabeo 2, que mencionan el 11º día, y también Zacarías, cuando menciona, me encontraba yo en el mes 11 o en el 11º mes, estaba hablando que estaban justamente en el mes de Shevat, en las misericordias, en las vasijas que llenaban el agua, y en el nuevo año de los árboles, indicando así que esta fiesta mostraba la misericordia del Eterno, mostraba ese punto. Terminaban las lluvias, llenaban la vasija de agua y las colocaban en los caminos. Las iban y las colocaban en los caminos. Tomaban la vasija de barro, la traían, esa vasija de honra, la llenaban, ya terminaban las lluvias, y como no había agua por ningún lado, entonces esa vasija la colocaban en los caminos, para que cualquier peregrino que pasare por allí tomara el agua, no solamente el yehudí, no solamente el judío, sino el extranjero, fuera esclavo, fuera libre, todo el mundo pudiera tomar de esa agua y pudiese calmar su sed en un tiempo árido y difícil. Eso era la misericordia del Eterno, la que estaba mostrando, y eso lo hacían los vasos de misericordia. Entonces, esto acontecía, por eso es que a Pablo lo llevan como vaso de misericordia. ¿A dónde lo llevan? A Pablo lo llevan como vaso de misericordia a Roma, y allí Pablo les está hablando y le dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, le mostró para los vasos de misericordia, dice, pero que preparó de antemano, dice, no solo judíos, sino también gentiles. Está hablando los conversos, los transformados, los redimidos por el Mesías. Los transformados. Entonces Pablo está hablando que el vaso de misericordia aporta el aliento de la vida. Es el que lleva el mensaje de la extensión de la misericordia del Eterno, que por gracia soy salvo, y haber ganado un regalo inmerecido.
Ese era el mensaje que Pablo traía y le está diciendo a los romanos, en otras palabras, yo les traigo un mensaje de extensión. Yo les traigo un mensaje que aquí no ha terminado todo, sino que es el comienzo de algo grande. Estoy hablándoles algo que este Mesías que murió, este Mesías Ben David que resucitó, es la extensión de la misericordia del Eterno. Pablo está hablando claramente a los romanos que ciertamente que tanto como judíos y gentiles convertidos se daban en tiempo de ser vasos de misericordia y que hablarían de la extensión ciertamente del nuevo mensaje que el Mesías había traído y por el cual había muerto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Dice Pablo. Pablo estaba en un lugar, el judío de judíos, mi hermano. Pablo practicaba la Torá. ¿Y cómo es posible que va preso ahora y está allí? Pero no solamente estuvo allí. Pablo también estuvo en el Areópago. Pablo fue ahí donde estaban los griegos. Y Pablo siempre estuvo, el vaso de misericordia está donde nadie quiere estar. El vaso de misericordia está en un lugar donde nadie desea ir, donde todo el mundo lo critica, donde la gente lo murmura. Por cierto, incluso judíos ortodoxos hasta la época critican a Pablo por haber ido y comido con los gentiles y sentándose con los gentiles. Y esa fue una crítica que hasta el sol de hoy lo hacen. ¿Por qué? Porque el vaso de misericordia es eso. Ya terminaron las lluvias, ya se terminaron los borrascones, ya no hay. Bueno, aquí están los vasos que portan el agua que da vida. Ya se fue el Mesías, se fue, las lluvias esas terminaron, sí, pero dejó los vasos. Y esos vasos se llenan de esa misericordia y son el humanoparlante, es el que lleva el mensaje, es el que transmite las buenas nuevas. Qué cosa más hermosa cuando Pablo verifica esto de nosotros y que podemos vernos contrastados en este tiempo con personas ortodoxas, con personas religiosas que no pueden ver a alguien en un lugar específico. Mucha gente entra en una situación difícil y controversial. Por ejemplo, hubo una oportunidad que un joven vino a mi vida y comenzó a hablarme a mí referente al hecho de que él trabajaba un liquor store. Y él trabajaba allí, pero no quería que nadie, él trabajaba en una licorería y no quería que nadie se enterara. ¿Por qué? Porque no conseguía trabajo y estaba bien difícil. Pero ahí le estaban pagando bien y por lo menos tenían para la comida y para la renta. Pero no quería decirle a nadie dónde estaba. Y entonces él, sufriendo por esto, cuando me escuchó dar un mensaje, él vino a mí y me preguntó que qué era lo que podría hacer. Y justamente se me ocurre a mí en mi corazón decirle que Él es el vaso de misericordia. Él me dijo, yo no quería estar ahí porque, wow, todos son mundanos. ¿Y cómo es posible yo, un hombre de Dios, en un liquor store, y yo cambio las cajas, yo cuido y los depósitos y pongo las cosas en su lugar? Y yo le dije, mire, ven acá. Yo le dije, mira, tú no has entendido el plan de Dios con tu vida. ¿Qué ha pasado en ese lugar? No, bueno, desde que yo llegué, yo empecé a hablar, ellos han escuchado, ahora escuchan música cristiana y no dicen grosería y me tratan muy bien y me respetan. No has entendido el plan de Dios. No has comprendido, eso no es señal de vergüenza. Malo es que tú llegues ahí y te conviertas a ellos y vivas como ellos, camines como ellos y te emborraches como ellos. No, no es la idea. Le dije, tú eres el vaso de misericordia, tú eres la extensión de Dios, tú eres el paso que le estás dando a ellos de parte de Dios. O sea, ¿cómo se convertirán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo se van a convertir si nadie se atreve a ir? El vaso de misericordia está en los lugares donde nadie quiere ir, en los lugares donde nadie quiere estar. Allí es donde está justamente el vaso de misericordia. Le dije, quédese ahí, porque el día que salga usted de ese lugar, y si ellos no quisieron aceptar el mensaje de la misericordia, entonces viene el mensaje de juicio, entonces viene el juicio del Eterno. Así que usted allí quédese, anúnciale. Ese hombre se puso a llorar. Qué cosa más tremenda, que al tiempo volví a verlo y el lugar de una licorería se había convertido en una librería
cristiana. Entonces, ¿cómo es posible nosotros que juzguemos al vaso porque no entendemos qué está pasando allí? La mujer que vive en una casa donde todos son mundanos y se mete en el cuarto y empieza a llorar y a ponerse de una manera que se quiere ir de ahí. Usted no ha entendido, hermana, usted no ha entendido, varón, que usted es el vaso de misericordia que está en ese lugar para llevar la extensión de la misericordia del Eterno a esa casa, porque el día que usted salga de ahí, o hay juicio o hay conversión. Usted decide, pero si a esa familia le pasa algo, es su problema. O sea que la sangre que corra de esa familia va a correr por sus manos. Usted va a ser tan culpable como el que llegó a hacerle un daño. ¿Por qué? Porque usted es el vaso de misericordia que está allí para extender. Usted es que la extensión, usted es el estiramiento de esa misericordia tardo para la ira que Dios tiene para con aquello que tiene un plan. Usted es ese vaso. Entonces, ¿qué sucede? Que usted, el pastor, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en este barrio donde nadie quiere estar, donde nadie quiere venir? Porque usted es el vaso de misericordia. El día que usted se vaya de ese barrio, el diablo se va a meter y va a hacer cosas increíbles. Cuando Pablo estaba en la iglesia de Mileto, la iglesia de Mileto fue la iglesia más terrible que le hizo cosas imposibles a Pablo. Y dice que Pablo la amó porque él era el vaso de misericordia. Y cuando Pablo dijo, yo me voy a ir, lo que lamento es que cuando yo me vaya, aquí se va a meter el diablo y van a pasar cosas tremendas. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad del vaso de misericordia, mis amados, detener al enemigo, paralizar al enemigo. Hay barrios que están sobreviviendo porque está un vaso de misericordia, está una iglesia, está un pastor, están gimiendo, están clamando. Hay un pueblo que clama allí y por esa causa el diablo no se ha metido para hacer matanza dentro de ese barrio, porque está un vaso de misericordia, hablando de la misericordia de Dios, transmitiendo el mensaje de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Por esa causa se quería negar Jonás cuando Dios lo llama como un vaso de misericordia. Le dice, ve a Nínive donde nadie quiere ir y llévele un mensaje. Se quería ir para Tarsis. Dios le dijo, no puedes hacer nada porque he moldeado tu barro y te he convertido en un vaso de misericordia y tienes que ir a hacer misericordia. Y cuando entró a Nínive como un vaso de misericordia, resulta que el Eterno hizo misericordia sobre aquella ciudad. Entienda usted eso, que usted es el vaso de misericordia como yo. Muchas veces hacemos del vaso como Dios quiere y nos usa como quiere y nos pone en el lugar cuando tiene que ponerlo la manera de Él. Y nos envía a un lugar para que hagamos misericordia de parte del Eterno. Por eso Pablo dice, él claramente dice, para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó. Esto es a nosotros, no solo judíos, sino también los gentiles. Usted, mi hermano, usted, mi hermana. Usted está en ese trabajo porque Dios la puso ahí para que lleve la palabra, así que no se calle. Abra su boca, porque el día que usted salga de ahí y nadie supo que usted era cristiana o que usted es una sierva de Dios, usted se va a meter en un problema. El día que Dios demande sobre ese lugar, a la primera que le van a demandar es a usted como vaso de misericordia y no hizo nada. No se calle, anuncia las escrituras, que si se enojó quien se enojó, que se enoje. El deber suyo, bueno, hágalo con prudencia también, tampoco lo va a hacer con imprudencia y va a usar palabras inadecuadas. Úselo con prudencia y ministre en el lugar, porque su llamado es de un vaso de misericordia. El vaso de misericordia está en los lugares donde nadie quiere estar. Un día salgo de una predicación, terminamos como casi a las 11 de la noche, y cuando vamos pasando por un lugar de donde yo vivía en Venezuela, y en ese lugar nos detuvimos en un semáforo y yo tengo ganas de hacer pipí, pero muy tremendo. Yo quiero ir al baño porque quiero orinar, porque wow, no soportaba eso. Y cuando de repente miro a mi derecha, me dice, entra ahí, entra ahí.
Y wow, pero resulta que entrar ahí, mi hermano, todos sabían quién era mi bombo. Eso no era fácil. Ese era un lugar bien difícil donde hacían stripper las mujeres. Y a esa hora, un viernes, a eso estaba haciendo stripper ahí. Y de repente, wow, cuando yo le digo al chofer, iba un hermano acompañando, le digo, varón, tengo ganas de ir al baño. Y el Señor me dice que entre ahí. El varón de una vez pensó y digo, wow, pero este está mundano. Este acaba de venir de predicar. Wow, se le soltó la carne, ahora quiere ir. Así dijo uno de los varones. ¿Y sabe qué hizo? Me bajé y me metí allí. Y el varón me dijo, lo voy a acompañar, pero me venía a acompañar era para criticarme, para murmurarme, para señalarme. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando yo le pregunto al vigilante, al security, le pregunto que dónde está el baño, y él me dice a dónde, yo bajo la cabeza para no ver, porque estaba un espejo y se miraba para el otro lado. Y entonces cuando yo voy dándole, el Eterno me hace, levanta tu cabeza. Levántala y mira a tu izquierda para que tú veas algo. Cuando miré al final de una barra estaba un hombre que yo conocía. Sí. Y me dijo, ¿sabe qué? Acabó de adulteró hace unos días y se enteró su esposa y ahora no haya cómo sobrellevar eso. Tiene un 38 y se va a matar. Se quiere quitar la vida. Ve y dile que tengo un propósito con él y que tengo algo grande con él, que no lo haga porque lo levantaré y lo usaré. Y me habló palabra poderosa cuando yo entré en la presencia. Él estaba dando, él no estaba viendo a nadie. Él estaba en el rincón de la barra y le daba golpe a la barra y tomaba cerveza. Se le veía el dolor. Cuando yo me lo quedo mirando y él me queda mirando a mí, le digo, tengo una palabra del Señor para tu vida. Tú hiciste y empecé a declarar la palabra. Lloró, se tiró en mi cuello y le dije al varón, al otro que le dije, tú, esto queda entre Dios y nosotros, y si lo dice las plagas de Egipto caiga sobre ti. El hombre se cayó la boca también, entendiendo que Dios me había usado como un vaso de misericordia. Ese hombre está restaurado hasta el sol de hoy. Lo supo su familia, y un hombre de Dios con una familia bendecida para la gloria de Dios. Un vaso de misericordia, ¿cómo se convierten si no hay nadie que le predique? Gente criticando y murmurando. Me enteré de una historia cuando yo estuve en el Ecuador, de un hombre que salía de la prédica, y no voy a decir su nombre ni la congregación para no meter o comprometer su integridad, pero eso es un hecho verdad. Y entonces salen de una congregación. El hombre era un evangelista, era muy usado, lo usaban con mucha frecuencia el Eterno, y había agarrado cierta fama, pero un sector religioso le había agarrado esa envidia, que ser los ministerios, eso no es ser los ministerios, eso es envidia. Le había agarrado envidia y entonces estaba en eso. Y de repente, mis amados, acontece de que este grupo lo siguió hasta cierto lugar. Y se dieron cuenta que él entró a una pequeña comunidad que era de muchas prostitutas. No me acuerdo en sí, no voy a mentir para no decir cómo se llamaba, pero sí era un nombre donde habitaban las prostitutas. Todo el mundo lo conocía porque ese era un lugar donde había, en esa pequeña aldea de mujeres, era de familia, había mucha prostitución. Y él entró ahí. Y esta gente lo siguió y le empezaron a tomar fotografías y lo divulgaron, lo difamaron, hasta el punto, mis amados, que lo terminan botando de su concilio. Lo echan como un animal, mi amado, como un traste viejo. Lo tiraron de su concilio. Eso fue horrible y le destruyeron el testimonio a ese hombre. Y tanto así que muere de dolor y de tristeza. Muere. Y cuando están en la funeraria, que están velando el muertito, llegan como 16 mujeres, quizás no vestidas muy decorosas, pero llegan con Biblias en las manos llorando, y en medio del lloro no se les entendía, hasta que una de ellas tomó la palabra y dijo, ¿quién ha hecho semejante crimen? Este hombre entraba a nuestra comunidad durante 9 meses, entró a nuestra comunidad.
y nunca, jamás dejó de ser un hombre de Dios. Y hoy nosotros somos cristianas por este hombre que entró y ahora lo han perdido. Y nosotros, ¿cómo es posible? Y empezaron a hablar y a testificar de la honradez y la integridad de este hombre que solo había entrado a esa comunidad. A esa comunidad la cerraron y dejó de ser una comunidad de prostitutas, y la mayoría de las mujeres de allí se convirtieron al evangelio por el mensaje de ese hombre. ¿Y sabes qué hizo la hermana que fue la que más lo difamó? Ella se suicidó y el otro se ahorcó, pero el otro quedó mal del cerebro. ¿Por qué? Porque no difamaron a un vaso de misericordia. Difamaron a un vaso de misericordia que solo estaba haciendo lo que nadie quiere hacer, porque el vaso de misericordia está donde nadie quiere ir. El vaso de misericordia está en los lugares más inhóspitos. El vaso de misericordia está en el lugar donde otros aborrecen y no quieren. Por eso el Mesías fue y dijo: yo tengo que ir ¿a dónde? Tengo que ir a Samaria. Yo soy el vaso de misericordia. Yo soy el vaso de misericordia que le tengo que dar a Samaria un agua de vida. Aleluya. Murmuramos el que hace el trabajo. Perseguimos al que hace el trabajo, porque eso nos hemos convertido en perseguidores del que hace el trabajo para Dios y del que está llevando el mensaje por misericordia. Critican al pastor que tiene sus zapatos llenos de tierra, pero no saben de dónde viene. Viene del barrio donde el apóstol no quiere entrar y prefiere enviar a sus súbditos. Prefiere enviar, sí, a otros antes él quiere ir a la jancurnia. Está bien, un vaso Dios lo coloca donde quiere, pero no critiquemos al vaso que está puesto en un lugar por amor y por misericordia. Dale gracias al Eterno que tú fuiste al lugar donde nadie quiso ir. Cuando yo comencé en el ministerio me enviaron a los Yupas. Sí, y fui a Cachirí, allá donde los indígenas, y estaba un indígena que me decía: Alejuna, cabeza grande. Alejuna, cabeza grande, me decía, era lo que más le entendí. Porque él decía que yo hablaba tanto y de dónde me cabía tanto en la cabeza. Me enseñaron a tomar chicha, en chinchorro, a andar en chalana, me enseñaron a pescar. Eso era increíble, tantas cosas. Que el día que comí mono araguato, comí tantas cosas en ese lugar, y un día me puse a ver por allá y me dijeron: usted está en un lugar donde nadie quiere venir. Un día hicieron un velatorio, porque no los meten en urnas, sino así lo ponen arriba en una cosa de madera, y los velan y hacen cosas, y me invitaron a mí. Y yo estaba a los pies del muertito y me estaban dando chivo para que comiera, chivo asado, y yo comiendo, y una persona al lado mío me decía: ¿y tú comes chivo con ese muerto ahí? ¿Acaso que yo me estoy comiendo al muerto? Pues yo estoy comiendo el chivo, le dije. Y entonces, mi amado, esa actitud que yo hice le habló al que llevaba, al cacique de esa aldea, y me dejó entrar para que predicara, mis amados, y para la gloria del Eterno. Yo me gané más de 50 indígenas en aquel lugar. Vasos de misericordia que van a donde otros no quieren ir. Vasos de misericordia que no van, que otros no quieren, porque nos hemos vuelto bastante difícil con el dinero y queremos ese dinero, pero no queremos estar en el lugar donde otro no quiere ir. Por eso dele gloria a Dios usted que está en el lugar que nadie quiere ir, porque usted está cumpliendo una fase de su ministerio y está extendiendo la misericordia del Eterno. Yo quiero que usted sepa que cuando un vaso de misericordia está en un lugar, el juicio de Dios no desciende hasta que su misericordia no sea entregada, no sea dada en el lugar. Eso significa que usted es un mediador, que usted está en el centro, que usted está allí mediando, intercediendo por ese pueblo, por esa familia, por ese lugar de trabajo. Usted es el que está allí, usted es el que Dios está usando, usted es el canal, usted es la vasija de barro, y eso tiene una gran recompensa. David hizo un trabajo que nadie quería hacer.
pastoreó ovejas. Y después pastoreó gente en la cueva de Adulán que nadie las quería y que nadie iba a ese lugar. Y el Eterno envió a David. Porque David no estaba ahí por violador de la ley, ni por desecho de la sociedad. Era por persecución de su rey, pero el Eterno lo envió como vaso de misericordia a la cueva de Adulán, para extender la misericordia de aquellos que habían sido desechados y terminaron siendo guerreros, soldados aguerridos que defendieron a David hasta la muerte. Así pasará contigo. Dios va a retribuir la actitud que has tomado. Y como ese vaso de misericordia en ese lugar que estás, has cumplido con el Eterno te va a rodear de gente bendecida, te va a dar tu propio plan de contingencia de una empresa, va a aumentar tu ministerio, tu finanza y va a aumentar la feligresía de tu ministerio para mostrar que los vasos de misericordia cuando entran a su siguiente fase, entran a una fase de gloria, porque en lo poco has sabido estar, en lo mucho te voy a poner. Eso no habla de riqueza. Porque en lo mucho usted me fue fiel. No habla y dice, en lo mucho te pondré, no. Dice, en lo poco usted me fue fiel, capitán de multitudes lo pondré. El vaso de misericordia termina siendo capitán de millares. No está hablando de riqueza, está hablando de autoridad, que es mayor que la riqueza, porque la autoridad produce riqueza y extensión. De eso está hablando. Y yo declaro que esta palabra cae sobre tu vida como vaso de misericordia y que donde quiera que tú estés, cumple el propósito del Eterno, aunque estés dentro de una prisión, cumple tu propósito. Estás en un país difícil, cumple tu propósito. Que fuiste seguido a un lugar difícil, a una congregación, a un barrio, estás en una empresa que wow, que nadie es cristiano, estás en un lugar correcto, porque allí es donde Dios te quiere, porque eres un vaso de misericordia, cumple con tu propósito y Dios bendecirá tu vida. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga, vaso de misericordia, y esperamos la próxima transmisión. Deja tu comentario y también compártelos con otros para que también puedan disfrutar de la bendición. Muchas bendiciones. Shalom. Alumbrando tus pasos.